Ya era lo que ya esperábamos. Pero bueno, ayer, compañeros, platicábamos de este tema, lo adelantamos un poquito, y es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, pues publicó los resultados de la prueba PISA en materia de pensamiento creativo. Se trata esto de un examen que se realiza en 64 países a adolescentes de 15 años para pues poder evaluar su capacidad de ofrecer soluciones originales y diversas para tareas de expresión sencillas y problemas cotidianos, ¿no? Del día a día. En esta prueba no nos fue tan bien, la verdad, no nos fue nada bien. Tuvimos 29 puntos y eso nos pone por debajo del promedio de países que integran la OCDE y nos pone lejos, pero muy lejos de los primeros lugares. Entonces, por eso, y para hablar de este tema, está aquí el doctor Marco Fernández. Él es profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y coordinador del programa de anticorrupción y educación de México Evalúa. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Hola Maca, muy buenos días. Gracias como siempre por el espacio. Al contrario, ya sabes que esta es tu casa. Pues no es una gran sorpresa este resultado ya, ¿no? Tristemente. Pues mira, como bien apuntas, se dieron a conocer resultados complementarios de la prueba PISA, en donde además de lo que ya sabíamos de los desafíos en matemáticas, en comprensión lectora, en la parte de desarrollo científico, ahora se dieron a conocer los resultados para ver que también los chicos desarrollan su pensamiento creativo en la forma de expresión escrita, en la forma de imaginación visual, en la forma de poder eh, desarrollar soluciones a problemas sociales. Y aquí digamos que tenemos un claroscuro. En efecto, como dices tú, cuando nosotros comparamos a los estudiantes de nuestro país con los estudiantes pues del resto de los países que participaron, observamos que pues sí estamos por debajo de la media de la prueba internacional. Y aquí es importante entender qué significa. En la prueba, si uno revisa las diferentes preguntas que ya se liberaron para poder entender cómo se evalúan estas áreas, uno ve la expectativa, por ejemplo, en comunicación en la parte de imaginación y creatividad escrita. Al chico se le ponía una ilustración, por ejemplo, del sol y la tierra, y le pedía que creara una historieta en la relación entre ambos elementos del sistema solar. Si la historia, digamos, por decirlo de alguna manera, era muy simple, pues quiere decir que la parte creativa no está muy bien desarrollada. Si la reflexión tenía elementos de mayor profundidad, pues obviamente la parte de creatividad ha sido bien desarrollada. Aquí, por ejemplo, en la parte de creatividad escrita, no nos fue muy bien, estamos por debajo de la media internacional. Esto es consistente con los otros elementos de la prueba PISA que se hace a jóvenes de 15 años, es decir, que están terminando ya sea la secundaria o están en el primer año de prepa. Te acordarás que cuando platicamos en este espacio con Adela, decíamos que en la parte de comprensión lectora, pues la gran mayoría de nuestros chicos, de nuestras chicas, les cuesta trabajo, por ejemplo, identificar un elemento central de un texto, el poder diferenciar entre la opinión de un autor y los hechos que se le dan. Si tiene esta dificultad, obviamente también es muy difícil que tengan creatividad para su expresión escrita, ¿ok? Y entonces, una de las cosas que uno inmediatamente tiene que reflexionar es qué tenemos que hacer con los resultados para poder ayudar a que los docentes
vayan cambiando la forma en que dan sus clases para que desde chiquitos, desde primaria y vamos avanzando en la secundaria y la prepa, se vayan fortaleciendo y desarrollando este tipo de habilidades. Y aquí es donde creo que como sistema educativo, la verdad, Maca, todavía llevamos muchos años que no hemos podido ayudar a los profesores a prepararse de manera didáctica de manera más efectiva. Es que pareciera que cada vez que nos evalúan algo diferente, damos estos resultados. Yo te quería preguntar, Marco, ¿es la primera vez que se evalúa el pensamiento creativo de esta forma? En efecto, o sea, en 2012 ya había habido una primera prueba también dentro de la PISA, un elemento que le llamaban capacidad creativa, pero ahora sí viene este enfoque de capacidad creativa para la solución de problemas sociales y científicos y la innovación en la expresión escrita y visual. Por ejemplo, en la parte de problemas sociales y científicos. Dos ejemplos que ilustran cómo midieron esto la prueba. Por un lado, se ponía en una otra vez una ilustración, la prueba se hace por computadora y se habla de cómo a los chicos, a los jóvenes, se les ocurre proponer una solución para que las personas con discapacidad puedan tener mayor acceso a libros en una biblioteca, ¿no? Entonces está obviamente un letrerito de las rampas que se usan para el apoyo de las personas con discapacidad, pero a los jóvenes se les pide que desarrollen de manera breve cómo se les ocurriría hacer más fácil que las personas con estas discapacidades pudieran acceder a los libros. O en la parte científica, se pone un río, se les plantea que en el río, en la parte baja del río, las ranas han venido muriendo y que, pues que ellos desarrollen una hipótesis por qué está disminuyendo el número de ranas en la parte baja del río. Obviamente eso implica que el chico pueda también tener esa capacidad de plantear hipótesis y si habíamos visto que en la parte del manejo del desarrollo científico no nos había ido bien, pues esta parte de poder tener creatividad para la expresión, para la solución de problemas científicos, te puedes imaginar que también no nos fue muy bien. Y esto, insisto, es importante para quien nos está viendo, porque de repente es difícil comunicar porque esto importa, porque a veces Sí. pensamos que esto es como una curiosidad de un público muy especializado o de especialistas en educación y no hay nada más falso que eso. Cuando uno observa, por ejemplo, cómo está cambiando la tecnología, Maca, y la inteligencia artificial, etcétera, uno observa que se prevé que por lo menos 27% de los trabajos se van a automatizar y vienen una creación de nuevos trabajos. Para enfrentar esa realidad, tú necesitas personas con pensamiento creativo, con pensamiento crítico, con el desarrollo de las habilidades matemáticas para la resolución de problemas, con la capacidad de expresarse para inmediatamente encontrar soluciones a problemas sociales y demás. Por eso es tan importante entender que estos resultados que no son buenos, tenemos que reflexionar cómo corregirlos, porque no de nada sirve solo sentarnos a decir estamos muy mal y después nos vemos en 3 años, sale otra vez la prueba PISA y seguimos igual de mal. Si no nos tomamos en serio el cómo empezamos a cambiar la forma en que preparamos a los docentes, esta parte del macheteo, del estar haciendo las cosas de memoria no sirve mucho para el desarrollo de pensamiento creativo, para el desarrollo de pensamiento crítico. Y eso implica que las profesoras, los profesores, tenemos que mejorar cómo nos preparamos para desarrollar este tipo de habilidades y conocimientos entre nuestros estudiantes. Sí, Marco, porque yo te quería hacer una pregunta. Me resulta
especialmente difícil que en pensamiento creativo a México, ¿no? No le haya ido tan bien. No sé, estaba pensando quizás es un poco de apatía de los estudiantes a presentar ya esta prueba, digo, cuando pues la verdad es que las autoridades de educación pues simplemente la han ninguneado un poco, o sea, ni siquiera teníamos certeza de que se iba a presentar la prueba PISA, por ejemplo. Mira, aquí creo que son varios elementos que hay que considerar. Aspecto positivo. Los chicos, 86% de ellos, porque la prueba viene acompañada de un cuestionario de contexto y se le preguntan varias cosas a los jóvenes. 86% de ellos nos dice que es posible ser creativo. Incluso esa respuesta es un poquito arriba de la media de la OECD, que es 83. Nos dice también el 91%, fíjate, tienen esa curiosidad, les atrae ser creativos e incluso 84% nos dice, quiero entender el porqué de las cosas. Y aquí es donde, si tenemos esa inquietud, si tenemos esa curiosidad, ¿cómo la potenciamos y la canalizamos? Y los profesores, las profesoras son el elemento esencial para lograrlo. Y en ese sentido, necesitamos, eh, insisto, preparar mejor a los profes. Cuando la clase es de flojera, cuando el profesor solo se dedica a dictar o en la parte matemática es el formulazo, ¿no? A ver, apréndetela así con sangre, pero no entiendes qué está detrás de la fórmula o cómo Uh -huh. aplicarla para resolver un problema. O les pones a leer algo de flojera y, bueno, el chico está más distraído en el celular que estar poniendo atención en la clase. Todo eso se tiene que corregir, pero no se corrige por generación espontánea. Necesitas, en serio, tomarte la lana para poder preparar a los profes. Y aquí es donde viene el cortocircuito, porque en este sexenio recortamos el presupuesto de manera sustantiva para preparar a los profes. Este año se está gastando 195 pesos por maestra, por maestro, para capacitarlo. Eso neta es no tomar en serio al maestro, dignificarlo para que haga mejor las cosas. El profesor obviamente tiene que ser abierto a nuevas estrategias pedagógicas, pero que cuando se les esté enseñando, realmente les sean útil, no que sea igual de flojera como las clases que de repente se dan a los propios estudiantes. Entonces, sí necesitamos, a mí me preocupa una parte porque, por ejemplo, en la denominada Nueva Escuela Mexicana, se habla incluso de la parte de creatividad artística y demás, y nadie dice que eso no sea importante, por supuesto. De hecho, en la parte, por ejemplo, visual, de creatividad visual, los jóvenes mexicanos salieron bien. Ahí sí tenemos buenos puntos. Ok, pero la creatividad, aparte del el elemento visual, necesita estos otros ámbitos. El poder ser creativo y expresarse de manera escrita para comunicarse, la parte de hacer esta capacidad analítica para resolver problemas muy concretos, como los que mencioné, el poder ir desarrollando el pensamiento científico para poder explorar el mundo. Todo eso, Maca, es vital, insisto, porque el cambio tecnológico no nos está esperando, está viniendo como una ola. Si a las personas no las preparamos mejor, la ola se los va a llevar. No van a tener mejores trabajos o adaptarse a los nuevos trabajos que se crean porque traen estas deficiencias en su formación. Y por eso, para quien nos está escuchando, a la mamá, al papá, al tío, al abuelo, es en serio que tenemos que estar exigiendo mejor educación. Podemos tener las preferencias políticas que queramos, pero si no entendemos que tenemos que en verdad exigirle a nuestras autoridades estatales y federales mejor educación, la factura la va a pagar niñas, niños y jóvenes porque no les va a ir bien a la hora de acabar la escuela. Ahora, ¿sabes qué es frustrante, Marco? Que esto que estás diciendo lo podrías haber dicho hace 10 años, hace 15 años, y aplica también para el presente. O sea, parece que en temas de educación
no avanzamos. ¿Cuánto se ha hablado de la preparación de los maestros? ¿Cuánto se ha hablado de cómo tienen que abordar las cosas para llamar a los estudiantes? Y simplemente no sucede, ¿no? Sin duda alguna, comparto, llevo mucho tiempo en estos temas y es inevitable tener un poco de frustración. No soy de los que tira la toalla frente al problemón, pero no puedo tapar el sol con un dedo y no frustrarme, decir, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cómo le hacemos para convencer a más autoridades para utilizar de manera adecuada la evidencia y empezar a atender estos problemas? Nosotros, por ejemplo, en colaboración entre la Iniciativa de Educación del TEC y México Evalúa, hemos presentado una serie de propuestas que denominamos Aprender Parejo, están en internet, aprenderparejo.mx. Ya nos estamos acercando con las nuevas autoridades educativas de diferentes estados, con la gente del equipo de transición del gobierno federal, para decirles, miren, estas son las broncas que tenemos. Aquí hay evidencia de cómo podemos empezar a corregirlas. No va a ser de la noche a la mañana. Hay estados, por ejemplo, que sí están haciendo sus propias evaluaciones y trabajando con sus cuerpos académicos para pensar estrategias pedagógicas que sean más efectivas en las aulas. Tenemos que multiplicar esos esfuerzos, por ejemplo. Necesitamos entender cómo achicar la brecha entre lo que los chicos están aprendiendo en las aulas y lo que el mundo laboral requiere. Porque Claro. si no hacemos eso, pues a la hora de que acaben de estudiar, van a llegar, tocar la puerta, oye, pues usted no sabe nada de lo que se necesita. Pues está muy padre su certificado de prepa o su título universitario, pero híjole, eso está pasando, por ejemplo, Maca. Teníamos una conversación un poco ríspida con la Autoridad Educativa Federal de Educación Superior, que me decía, bueno, es que es un mito porque tenemos miles y miles de egresados como ingenieros. Y yo le decía a esa autoridad, le digo, oiga, ¿usted ha hablado con el sector productivo, con el sector empresarial, de cómo lamentablemente muchos de estos ingenieros no saben inglés, no tienen la parte de cierto software, Python y demás, traen un problema serio en las habilidades socioemocionales, etcétera, que está haciendo que, por ejemplo, la industria aeroespacial y la industria automotriz, que tienen importante número de trabajos, no consigan llenar esas plazas? Digo, porque si no somos autocríticos para empezar a hacer las correcciones, pues no vamos a resolver el problema. Entonces, Claro. estamos tratando, Maca, entiendo lo que me dices de la frustración, porque pasa el tiempo y pareciera que es difícil mover este paquidermo de la educación para dos cosas fundamentales: equidad de oportunidades y que éstas sí sean de calidad y pertinentes para transformar la vida de las personas y darles mejores oportunidades a la hora que terminen de estudiar y puedan conseguir un mejor trabajo. Pero aparte en un país como el nuestro, Marco, en donde, por ejemplo, cada vez hay más industria, la industria automotriz, por ejemplo, Mm. ¿no? Cada vez hay más armadoras en nuestro país y no es nuevo, desde hace mucho tiempo, ¿no? Marcas premium se han instalado en México, otras de volumen y muchas, ¿no? Sí hay muchos mexicanos trabajando ahí, pero hay muchas plazas en donde se tienen que traer extranjeros porque no están encontrando en nuestro Hay, país. Nosotros estamos haciendo un estudio al respecto y la situación es preocupante por varias razones. No hay un número suficiente ni de técnicos ni de ingenieros que, por ejemplo, tengan estos herramientas, estos nuevos conocimientos. Por ejemplo, está acelerándose la producción de la parte de la electromovilidad, ¿no? Ujú. Sobre todo ahorita para la exportación. Mucho se está yendo para exportar. Eso implica nuevas habilidades. El poder, por ejemplo, ¿cómo se llama? Trabajar con altos voltajes, otro tipo de soldadura, etcétera, etcétera, etcétera. Eso implica que los chicos, los jóvenes que están en la media superior técnica, el CONALEP, el CECITE, necesitan ajustar los planteles, lo que se les está enseñando para que puedan tener estas habilidades. En todos lados está saliendo
el problema del inglés, de la falta del inglés. Y del inglés sobre todo técnico, pero pues para poder tener inglés técnico necesitas el inglés básico y eso no lo tenemos en un gran número de estudiantes en nuestro país. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en la parte de matemáticas, me dicen, mire, profesor, estamos teniendo que tener remediales porque de cosas tan básicas, una empresa que se dedica a cableado para el sector automotriz, los jóvenes no pueden distinguir entre un cable de 0,5 y de 0,05 centímetros. Y obviamente eso tiene una implicación enorme para el grosor de los cables y demás. O cuando hablamos de la parte de que no se está comprendiendo lo que leen, tú le das el manual a un joven para la operación de una máquina, te dice que supuestamente lo entendió, empiezas a hacer las prácticas y sale un desastre porque no comprendió las instrucciones que venían en el manual. Entonces, trato de comunicarle a quien nos está viendo que entendamos qué significa esto cuando salen las pruebas PISA y demás, en la vida cotidiana, en la vida que se está enfrentando el joven que trata de empezar a trabajar y demás. ¿Dónde están las flaquezas y el problema que esto significa para la sociedad en su conjunto? Por eso es tan importante, en serio, que nos tomemos muy, pero muy de manera exigente la parte educativa. Y aquí es donde, la verdad, Maca, tú eres la experta en comunicación. Yo, yo sigo sin ser, creo, efectivo en provocar a más personas del por qué esto importa, del por qué tenemos que ser más participativos y exigentes con la autoridad. No sé cómo se comunica, no sé cómo provocar de manera más efectiva de que esto es una urgencia, no es una cuestión de especialista que no importa, ay, están exagerando, es que son pianistas y están atacando al gobierno de la cuarta transformación. No, entendamos que el problema educativo viene de tiempo atrás, se profundizó en esta administración y yo quiero pensar que la nueva administración va a tomarse en serio y decir, miren, necesitamos entrarle, corregir varias cosas de la denominada nueva escuela mexicana que tiene muchos problemas, ser autocríticos para poder darle a los chicos las herramientas para su futuro de manera adecuada. Sobre todo que muchos de estos problemas, ¿no? O sea, estamos hablando de generaciones que hoy ya trabajan, ¿no? Vienen de tiempo atrás. Falta que miramos qué pasó con la pandemia, Marco, ¿no? ¿Cómo se prepararon los que van a estar trabajando en unos años durante la pandemia, si pudieron o no regresar a la escuela? Y pues también tuvimos una secretaria de Educación Pública que abandonó a la educación pública por irse a ser gobernadora y después nos pusieron a una secretaria de Educación Pública, ¿no? A la Miss Leti, que no supo explicar ni siquiera la nueva escuela mexicana. Híjole, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, creo que es cierto. O sea, cuando uno observa varias omisiones, eh, inevitablemente es frustrante porque decir, híjole, podríamos hacer las cosas bien. Siempre hay retos y se puede mejorar, sin duda alguna. Pero, ¿por qué no, por ejemplo, la secretaria actual ha salido a explicar cómo van, qué se están haciendo para poder corregir el problema de abandono que tuvimos? ¿Qué hacemos para que los jóvenes que terminaron en su momento durante la pandemia la parte técnica y que no pudieron ni siquiera hacer prácticas porque los laboratorios estaban cerrados y demás, qué hicimos para tratar de corregir esas omisiones y que a la hora que están ya sea empezando a estudiar la universidad o que se fueron a trabajar, tuvieran un curso remedial para mejor preparación? Nada de eso se ha hecho. Entonces, a mí sí me preocupa. Veo estados, trato de ver el lado positivo, estados que hicieron sus propias evaluaciones y están trabajando al respecto. Yo quiero pensar que esos estados como Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, puedan compartir o ser un referente para tratar de expandir mejores prácticas educativas. Y aquí siempre la, la dificultad política es importante,
porque van a decir, es que esos son gobiernos de la oposición. No, si vemos la educación con esos lentes, no va a haber forma de que corrijamos esta problemática. Creo que es posible aprender de manera mutua, independientemente de colores políticos, si nos tomamos en serio el problema de desigualdad de oportunidades para quien nos está viendo. De 100 chicos que hoy entran a la primaria, solo 28 van a acabar la universidad, con los problemas serios de aprendizaje además a los que estoy haciendo referencia. Entonces, traemos un problema de desigualdad y de aprendizajes. Y eso está provocando mayor problema de pobreza. No podemos, en verdad, solo pensar que distribuyendo dinero va a ser la forma de sacar a la gente de la pobreza. Ayuda de manera temporal, pero si tú no le permites a las personas brindarles mejores oportunidades para que vayan a conseguir mejores trabajos y demás, va a ser muy difícil que esos logros de disminución de la pobreza se sostengan en el tiempo. Entonces, y cuando uno dice eso, es que es tecnócrata, es que les duele porque ya no tienen asesorías. Otra vez, siempre tratar de verle tres pies al gato y no entender que sí tenemos este tipo de problemas y que si no empezamos a trabajar de manera conjunta para atenderlos, en este barco estamos todos y sí se va a seguir hundiendo. Traemos una bronca seria y que está limitando la posibilidad de desarrollo para el país y de una mejor sociedad. Sí, tienes toda la razón y también pues vuelvo a la frustración, ¿no? El año pasado, cuando empezó todo este debate de los libros de texto, ¿no? Que venía desde un lugar, pues bastante, eh, híjole, tenían la razón los que se estaban quejando sobre los errores de los libros de texto, sobre cómo estaban hechos, sobre el proceso lleno de errores. Y de pronto, ¿no? Quien se estaba quejando se pierde en empezar a quemar los libros, en politizarlo otra vez, y ahí se abandonó. Y los libros de texto ahí se quedaron con esos errores que no es que no se hayan tenido antes, pero pues ya qué importa el pasado, lo que nos importa es lo que está sucediendo ahorita. Y a esos niños que están hoy en la escuela, les llegaron esos libros con errores, esos libros sesgados, y así se está acabando el año escolar. Yo insisto, sí, o sea, creo que coincido con esas preocupaciones y quiero pensar que hay sensibilidad en la nueva administración. Próximamente se estará en un par de horas anunciando el gabinete. Creo que ya viene el anuncio de la Secretaría Sí, de te iba a decir, Educación. ¿cuál es tu esperanza, eh? Justo te quería preguntar eso, Marco, ¿cuál es tu esperanza en educación? Mira, no soy ningún ingenuo, pero tampoco quiero entregarme al catastrofismo. Yo quiero pensar que las personas que enuncian en materia educativa tengan sensatez primero para escuchar y para trabajar de manera conjunta, para utilizar la evidencia para guiar sus acciones, que necesitamos hacer correcciones a aspectos como dentro de los libros de texto, el mejorar la forma de la capacitación para que la nueva escuela mexicana sí jale, el enfocar los resultados para poder multiplicar oportunidades en la media superior, el necesitar encontrar la manera de achicar estas brechas que existen entre lo que se aprende y lo que el mundo laboral requiere. No la va a tener fácil la nueva o el nuevo titular de educación. Suena Rosaura Ruiz, Sí, ¿no? exacto, suena Rosario Ruiz. No la va a tener fácil por una razón, no va a tener dinero. Y no sé cómo le va a hacer el gobierno porque la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, declaró hace, creo que ayer o antier, que no va a haber reforma fiscal dentro de su sexenio. Si eso se confirma, no es una buena noticia para el país porque no hay dinero, porque traemos una bronca seria de finanzas públicas precarias. El corregir varios de estos problemas que hemos enlistado en materia educativa requiere dinero, requiere tomarse en serio capacitar al maestro, requiere multiplicar el acceso a la tecnología, al Internet, a la computación en la mayor parte de las escuelas de nuestro país que lamentablemente
carecen de estos insumos de las escuelas públicas. Requiere, por ejemplo, de multiplicar espacios para la media superior y la contratación de buenos maestros, ajustes para los planes de estudio que no se pueden hacer, digamos, de manera arbitraria o al azar, y eso implica invertir para poder hacer los ajustes y sobre todo preparar a los profesores para que puedan dar los nuevos contenidos que se requieren, etcétera. Los laboratorios, por ejemplo, de los CECITES, de los CONALEPS y demás, muchas de sus maquinarias son viejas, no tienen mantenimiento, no tienen los insumos para que los chicos hagan sus prácticas. Queremos corregir para que el chico no haga como en una visita que yo tuve como parte de este trabajo, me decían en un CONALEP, un profesor, pues con frustración, con franqueza, me decía, mire, profesor, estamos aquí en una clase de soldadura teórica. Y yo, ¿cómo soldadura teórica? Pues la soldadura teórica no existe, es práctica, ¿no? Me dice, pues es que mire, tenemos dos máquinas. La de la derecha no sirve, la de la izquierda es para 35 alumnos, pero no todos los meses tenemos los insumos para las prácticas de soldadura. Y yo pues me quedé callado con mucha tristeza, porque decía, híjole, todo el mundo habla de la gratuidad de la educación y demás, pues está muy bien. Pero si no le damos los elementos a los planteles, si no le damos los elementos a los profesores, muchas comunidades tienen que hacer sus propias cooperachas, sus propias cuotas, que todo el mundo dice, ay, son ilegales. Sin esas, no hay dinero para el papel del baño, Si para no estás, no la reparar, arman. no la arman. No, o sea, Entonces, simplemente. entonces sí la va a tener difícil la nueva secretaria, dado la restricción presupuestal. Nosotros estamos convencidos en tratar de ayudar al máximo y ser críticos propositivos. Sí. Esto no es personal. Esto es, necesitamos poner sobre la mesa eh, acciones que ayuden a trabajar de manera en conjunto a favor de la educación. Oye, Marco, y para darle un poco de contexto a la gente sobre Rosaura, yo creo que es un perfil interesante para la Secretaría de Educación Pública, doctora en ciencias, bióloga, parte importante del gobierno de Claudia Sheinbaum. Yo no sé si a ti te da un poquito más de ilusión, ¿no? Comparándola con la actual secretaria de Educación Pública y con la ahora gobernadora del Estado de México, por ejemplo. Yo quiero pensar que la experiencia que ha desarrollado dentro de la UNAM, Exacto. cuando estuvo en la Secretaría de Educación dentro de la Ciudad de México, que digamos es un ente distinto a las secretarías de educación en los estados, porque la Ciudad de México tiene la ventaja enorme de que no tiene que enfrentar el problema de educación básica, porque en todos los estados se descentralizó la educación básica, es decir, la primaria, el preescolar, la primaria y la secundaria, menos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México eso lo atiende una instancia del gobierno federal. Entonces, Rosaura tiene más experiencia en la parte de educación media superior y superior. Yo confío que la doctora aproveche esa experiencia, tenga disposición, como hasta ahora ha mostrado, de escucha y de diálogo. Van a haber momentos inevitables de tensión o de desacuerdo, pero pues hablando se tiende la gente para poder poner sobre la mesa y desarrollar mejores acciones en materia educativa. Hay, insisto, problemas serios en herencias de la presente administración. El programa La Escuela es Nuestra, que se ha anunciado se va a mantener, tiene problemas muy serios de superación. Yo quiero confiar que tenga la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública la capacidad de decir, ok, bueno, si vamos a mantener este programa,
cómo corregimos para que haya mayor transparencia en el uso, acompañamiento técnico para que las escuelas que reciben los recursos para las reparaciones realmente se hagan de manera adecuada, evitar a toda costa problemas que ha documentado la Auditoría Superior de la Federación de presiones de servidores de la nación a hacer las obras con ciertos proveedores bajo amenaza de que si no se les van a quitar los recursos, etcétera. Todas esas cosas no pueden continuar. Se tiene que corregir. Si va a mantenerse el programa, se tiene que hacer de manera adecuada. Entonces, hay en los distintos niveles educativos, desde la educación básica hasta la superior, muchos retos. Dinero se va a necesitar si es que en verdad se quiere multiplicar las oportunidades educativas de los jóvenes, tanto en la media superior como para estudiar universidad. Si se va a estar así insistiendo mucho en la parte de la gratuidad, pues la gratuidad cuesta. Entonces, las universidades públicas Claro. necesitan tener mayores apoyos para poder operar, para poder tener los profesores suficientes, las instalaciones adecuadas, la enseñanza del inglés y demás. Insisto, no va a ser un reto fácil, pero se tiene que trabajar de manera muy dura porque no hacerlo nos va a costar mucho como país. Así es, Marco. Bueno, pues esperemos, ¿no? El anuncio, si se hace hoy de la secretaria, veamos si es ella o qué perfil llega ahora a la secretaría y que se note su trabajo, ¿no? Porque muchos perfiles en papel se ven muy bonitos, pero pues en la práctica no se notan, ¿no? No le hacen justicia a todos sus títulos, Marco. A la educación en México le urge. No sé si tú dirías que estamos en terapia intensiva, yo pensaría que sí, la neta. Y pues a ver qué pasa ahora, más allá de a quién seamos afines o no, por quién hayamos votado todos, pues la esperanza es que lleguen por fin las personas calificadas, ¿no? Y que no se nos olvide, completamente de acuerdo, que la misma interés y preocupación tenemos que tener de qué va a pasar con los 9 gobiernos que van a cambiar de administración y que también necesitan nombrar personas capaces, adecuadas para el perfil de titulares de las secretarías de educación respectivas, porque sin duda la SEP tiene mucho poder, pero muchas de las cosas concretas que ocurren en las aulas se operan desde las secretarías de educación de los estados. Y eso también van a ser nombramientos fundamentales. En algunos lugares han sido adecuados y en la gran mayoría, híjole, terminan siendo consideraciones políticas y no Exacto. consideraciones educativas. Exacto, que no den una plaza, ¿no? Un puesto por pagar favores de la campaña, sino que se la den a gente realmente preparada. Marco, muchas gracias por entrar a platicar con nosotros. Iba a decir un ratito, pero fue un ratote. Pero muchas gracias, Marco. En verdad les agradezco mucho el espacio y sobre todo el interés recurrente que hacen sobre la materia educativa. Se necesita insistir, insistir, insistir a defender una mejor educación en nuestro país. Muchas gracias, buen Es, día. gracias a ti, esta es tu casa. Nos vemos pronto. Luego platicamos sobre el nombramiento. Claro que sí, con mucho gusto. Que estés muy bien, Marco. Les